Estimados amigos, en esta oportunidad quisiera hablar sobre los súbditos del reino de Jesucristo, el Mesías. Jesús es el rey mesiánico, es el rey que va a gobernar un reino maravilloso en el futuro, con sus asociados, con sus fieles a quienes Él les ha asignado ese reino. Sin embargo, es increíble que los llamados testigos de Jehová, así como algunos ex testigos que todavía mantienen algunos errores de esta secta, sigan sosteniendo tercamente la torpe e inconcebible idea de que el rey David se convertirá en el milenio en un mero súbdito de su propio reino. También estos hermanos sostienen que el mismísimo padre de la fe, Abraham, será igualmente un súbdito del reino davídico restaurado, el cual será dirigido por algunos de sus hijos de la fe, o sea, 144,000 personas. Es decir, David, el fundador del reino que lleva su nombre, y Abraham, el adalid de la fe, se convertirán en simples súbditos del reino davídico restaurado, según nuestros amigos testigos de Jehová. Y esto es grave, porque la Escritura, especialmente si leemos en el libro de Apocalipsis, se nos dice que los súbditos del reino serán regidos con vara de hierro. Y si a eso le sumamos lo que dice Pablo sobre Cristo y su reinado sobre sus enemigos, entonces no nos queda otra alternativa que concluir que Abraham, David y todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento serán gobernados con la dureza del hierro en el milenio. Y esto porque son sus enemigos. Pero se imaginan ustedes semejante torpeza por parte de la élite de los testigos de Jehová y de unos pocos testigos de Jehová que aún mantienen esta idea absurda y por demás descabellada. Es cierto que Jesús dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver y entrar en el reino de Cristo, ¿no? En su reino. Eso se lee en Juan 3:3-5. Pero esto no significa que Abraham, el padre de la fe, no haya renacido de nuevo por el agua de la palabra, el evangelio que le fue predicado de antemano y que lo creyó con fe y seguridad. En Génesis 18:17 leemos, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y en Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, Abraham ya estaba recibiendo del mismo Padre Celestial sus planes para el futuro, para bendecir a la humanidad. Y el mismo Abraham había aceptado por la fe esta promesa y él fue justificado por su fe. Y sabemos que los que son justificados también serán santificados y son también glorificados con Cristo Jesús, por justamente haber creído por la fe. Pero, ¿puede alguno creer que el padre de la fe, Abraham, no tendrá parte ejecutiva dentro de la familia real compuesta por los hijos de la fe? Siendo que en él todos serán benditos. Ahora les pregunto esto que es muy importante. ¿Acaso no se le prometió a Abraham y a su simiente, o sea, Cristo y la iglesia, que ambos serían herederos del mundo? En Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aquí vemos, en Romanos 4:13, que la promesa fue dada a Abraham, la promesa y a su descendencia de que sería el heredero del mundo. O sea, Abraham y su descendencia serían los herederos del mundo. Abraham mismo fue justificado por la fe y él también
se constituye en heredero del mundo, no un vasallo del reino de Cristo, sino un heredero del mundo, y que después vamos a ver también que Jesús es heredero del reino. Y entonces igualmente se constituye Abraham en ese heredero del reino, porque también es hijo, Abraham también se fue justificado por la fe, y Jesús también fue un hombre de fe. Y creo yo que ser hombres de fe nos convierte automáticamente en herederos del mundo. Somos justificados por Dios para ser herederos de la promesa de heredar el mundo. No simplemente como vasallos, sino como gente encumbrada con poder y autoridad en el mundo. Pues bien, si Abraham y Jesús serían herederos del mundo por la fe de Abraham y la fe de Jesús, ¿cómo es que los testigos de Jehová y el señor López, que es uno de mis detractores, nos pueden decir que Abraham solo será un súbdito más del reino igual que David? ¿No? Y esto realmente es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Pero yo digo, ¿cómo podría Jesús ser heredero del mundo, tener autoridad, y no así Abraham, su padre, que también era un hombre de fe y fue justificado por la fe? Pero regresando a David, él fue ungido por Samuel para ser un rey y no para ser un mero súbdito de un reino. Pero ahora resulta que los testigos de Jehová le quieren quitar el ungimiento a David y convertirlo en un mero súbdito de su reino. Pero yo me pregunto, ¿cuándo perdió su ungimiento el rey David? Si es que en verdad alguna vez lo perdió. Que yo sepa, no conozco motivo alguno que pudiera haber motivado que Dios le quite el ungimiento al rey David. Pero ¿qué vemos en los reinos del mundo? Por ejemplo, ¿acaso la reina madre dejó el palacio de Buckingham para convertirse en una súbdita del reino cuando su hija, la reina Isabel, tomó el trono de Inglaterra? No, ella se mantuvo en el palacio real y fue una autoridad más allí, ¿no? El poder detrás del trono, y supuestamente recibe los honores de una reina. Así es que los testigos de Jehová están haciendo lo más, están enseñando un absurdo, diciendo que el antiguo rey David simplemente ya no estará en el palacio, porque él no es ungido y va a estar en la tierra como un súbdito. Imagínense ustedes, el mismo rey David, que fue ungido por Dios, va a pasar a ser simplemente un súbdito del reino de Cristo. Como vemos, los testigos de Jehová le quitan a David su condición de hombre noble para convertirlo en un plebeyo de su propio reino que se va a restaurar. No creo que sería del agrado de Dios y del Hijo de David, Jesús, que así enseñen los testigos de Jehová sobre este insigne ungido del Señor, el rey David. Recuerdo en estos momentos la exclamación del pueblo judío cuando veían al Señor Jesús entrar en Jerusalén montado en un asno, diciendo: bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Marcos 11:10. Noten que el pueblo exclamaba con júbilo por lo que ellos creían era la supuesta inminencia de la venida del reino del padre David a través de su ungido, el Cristo. Pero qué sorpresa se llevarán estos judíos, o qué sorpresa se darían estos judíos si vieran, ¿no?, en el reino venidero, en el reino restaurado del padre David, que David mismo no es un gobernante ni un rey, sino simplemente un súbdito sin ningún derecho, un súbdito sin ningún poder, sin ninguna autoridad, sin ningún ungimiento. Sería como para irse de espaldas como Condorito. El hecho concreto es que Pablo dijo que el Señor nos ungió. En 1 Corintios 1:21. Nos ungió, refiriéndose pues a los fieles.
tal como ungió en su momento al rey David y a los demás reyes de Israel. Es indiscutible que el Espíritu Santo bajó sobre David e igualmente sobre los creyentes del Nuevo Testamento. Véanse los textos siguientes que les voy a mostrar. Dice 1 Samuel 16:13. Véanlo ustedes conmigo. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, o a Ramá. Vemos pues que David fue ungido por Samuel y el Espíritu de Jehová vino sobre él y estuvo sobre él. En Romanos 8:15, en cuanto a los cristianos, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Así es que nosotros nos constituimos en hijos de Dios por el espíritu que hemos recibido para ser adoptados como hijos suyos. Y no estamos pues en espíritu de esclavitud, ojo con esto, sino que estamos con el espíritu de adopción. Esto es interesante. Pero los testigos de Jehová dicen que solamente tienen el espíritu de adopción los ungidos. ¿Qué pasa entonces con el resto? Están con el espíritu de esclavitud. Pero aquí vemos que tanto David recibió el Espíritu Santo por el ungimiento, como también los cristianos en estos tiempos, y en los últimos 2000 años, a través del Espíritu Santo que ha bajado sobre ellos. Por lo cual pueden llamar Abba Padre. Por eso es que nosotros los cristianos, los creyentes, podemos tener a Dios y podemos tener también a un Padre. Dios es nuestro Padre. Esto es lo interesante. No solamente nuestro Dios, es también nuestro Padre. Sin duda, David era un hijo de Dios, tal como lo son los cristianos al recibir el Espíritu Santo de adopción. Por eso Salomón, el hijo de David, y ungido por el Espíritu Santo, se convirtió en hijo de Dios. Así lo dicen los siguientes versos. En 2 Samuel 7, 12 al 14 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombre. Así que David, Salomón, etcétera, los ungidos, los reyes ungidos, que eran hijos de Dios, ellos tendrán pues que, y pueden de hecho llamar a Dios Padre, o llamar a Dios como Padre, Abba Padre. Y esto también los hace herederos junto con los cristianos que también han sido ungidos y que pueden llamar a Dios como Abba Padre, en herederos del reino, pero como autoridades reales, como nobles, como príncipes, no como vasallos, no como si fueran súbditos meramente. Entonces, ante esta evidencia contundente, ¿puede alguno todavía sostener que David, Abraham y todos los ungidos del Antiguo Testamento no estarán con Cristo en su mesa real y en su reino como nobles y príncipes? Jesús fue enfático al decir que para entrar en el reino es necesario nacer de nuevo. Él dice así, en Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero si los testigos de Jehová dicen que la llamada grande muchedumbre también entrarán en el reino, entonces estos también nacieron de agua y del Espíritu. Recordemos que el prerequisito para entrar en el reino es nacer de nuevo, tal como se lo dijo Jesús a Nicodemo. Nadie puede entrar en el reino si antes no ha nacido de nuevo. Eso quiere decir que los que entran en el reino reciben el Espíritu Santo. Y como ungidos por el Espíritu Santo, ellos serán dignatarios y corregentes con Cristo en su reino. No pueden ser súbditos. Toda vez que se habla de entrar en el reino, se refiere a entrar dentro del palacio real
y ser parte de la familia real. Los súbditos no entran a ese palacio o a esa dinastía real porque estos no han nacido de nuevo y porque son los que, según la Biblia, son los enemigos de Jesús a quienes él va a regir con vara de hierro. Los plebeyos del reino no son nobles, no son príncipes y por tanto no son miembros de la familia real. Definitivamente no tienen título ninguno, simplemente son súbditos de un reino y de una dinastía real y no tienen pues mayor voz y voto en ese reino. En la Biblia se nos dice que Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas, y esto incluye al mismo rey David, porque la Biblia dice que él era profeta, estarán en el reino de Dios, es decir, dentro de su palacio real, como nobles y príncipes, puesto que nacieron de nuevo por el ungimiento del Espíritu. En Lucas 13:28 dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros estéis excluidos. Aquí hay una invitación de parte de Jesús, no meramente de ser vasallo de su reino, sino para estar en su palacio, en su reino, en su familia real, en su núcleo íntimo. En Lucas 22:30 dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. O sea, aquí hay una invitación para sentarse a la mesa de Jesús, cerca a él, con él, como gente muy allegada a él. Y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Estimados amigos, la idea fundamental es que en el reino de Cristo hay los gobernantes, los que tendrán autoridad sobre las naciones, los que ahora y antes que Cristo viniera aceptaron por fe las promesas, y los que son los súbditos, los que van a ser regidos con vara de hierro, que la Biblia llama que son los enemigos de Jesús, a quienes Jesús tiene que someter bajo sus pies, y son aquellos que salen de las naciones, los sobrevivientes, según Zacarías 14, de las naciones. Después que venga esta conflagración final de la Armagedón, quedarán personas de toda la tierra, sobrevivientes, que entrarán a este reino que Cristo va a implantar en la tierra, y a estos que todavía no son creyentes, que todavía no son súbditos, no son seguidores de él, van a aprender de él, van a ser regidos por él, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Estos que no conocen al Señor, que no eran simpatizantes del Señor seguramente, aprenderán de él y verán su poder y su justicia. Y así, dentro de ese periodo de 1000 años, ellos tendrán que morir aún, no la clase dirigente, sino los que entran en este reino como súbditos. Tendrán que aprender, tendrán que ser enseñados por el Señor y así serán finalmente probados después de esos 1000 años, si son dignos para también entrar en esa élite encumbrada. Pero el asunto es este, que los súbditos no son amigos de Jesús, sino sus enemigos, y los súbditos necesitan o necesitarán ser regidos con vara de hierro. Eso difícilmente podría suponer que son la grande muchedumbre de testigos los que son gobernados o los súbditos de ese reino, porque sería injusto que Jesús los esté rigiendo con vara de hierro cuando ellos supuestamente han entrado, como dicen los testigos, en ese reino como súbditos por haber mostrado en esta vida presente ser humildes y mansos y fieles. ¿Para qué tendría que regirlos con vara de hierro, con mano fuerte? Si ellos ya mostraron ser mansos y humildes antes de entrar a este reino como súbditos. Por eso es que no tiene sentido la doctrina de los testigos de Jehová, de dividir el cuerpo de Cristo a los fieles, y a los fieles que heredan la tierra, a otros que se van a otro grupo que se va al cielo. Todo eso
no tiene apoyo en la Escritura. Y aunque a muchos de mis detractores les parezca que lo que digo es una burrada, es lo que yo humildemente he podido concluir en base a los textos bíblicos que les acabo de mostrar y que creo que son contundentes. Los súbditos son aquellos que salen de las naciones, los sobrevivientes. Zacarías 14, que lo lean todo el mundo, ahí está. Lean todo el capítulo 14 de Zacarías. Ahí está todo lo que es el final de los tiempos y la restauración del reino davídico. Muchas gracias por vuestra atención.